El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 31 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. Más de 600 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19 en nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Esto ocurre en momentos en los cuales se ha puesto en marcha supuestamente una segunda fase del plan de vacunación contra el coronavirus, en medio del caos y denuncias de discriminación política. El encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de hecho decía ni plan ni vacuna, sino discriminación, control social y segregación. Por cierto, Nicolás Maduro anunciaba la supuesta llegada de 5 millones de vacunas a Venezuela para el mes de julio en el marco del mecanismo COVAX. Si es por anuncios, bueno, prácticamente estamos a punto de llegar a las 15 millones de dosis. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Evidentemente lo decimos con ironía. En el ámbito deportivo, simplemente un titular que también tiene que ver con esto del coronavirus. La Copa América se va a celebrar finalmente en Brasil. Ni en Colombia ni Argentina, será en Brasil. Y esto ha levantado toda clase de declaraciones y una gran polémica por la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en esa nación. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Jaime Lorenzo. Es médico, de hecho es director de la organización Médicos Unidos de Venezuela. Doctor Lorenzo, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas que están ahorita con nosotros. Pues mucho interés, doctor, escuchar su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo esta supuesta segunda fase del plan de vacunación en nuestro país contra el coronavirus. Decíamos que se inició este fin de semana en medio de un gran caos y denuncias de discriminación política. Lo escuchamos, doctor. En efecto, amiga, lamentablemente para nosotros, los hombres de salud pública, estamos claros cómo debe hacerse una actividad o un plan nacional de vacunas. Hemos visto en estas últimas 48, 72 horas la negación de lo que es eso. Y te explico. Si ya tú tenías un plan o si tenías algo programado, como es una vacunación masiva, oye, lo ideal es que hace 15 días atrás hubiese utilizado los medios de comunicación social, a ustedes los comunicadores sociales, para informar a la población cuándo comenzaría, dónde comenzaría, quiénes estarían siendo recibidos en ese proceso, para que lo que anunciaron que comenzaba el día viernes, el día sábado, no presentara las aristas que pudimos ver a nivel nacional. Por ejemplo, en este tipo de acciones, la autoridad que maneja la campaña o el proceso de vacunación es el Ministerio de Salud, y el resto de los componentes del gobierno son subordinados. ¿Qué vimos? Personas oficiales de las Fuerzas Armadas tomando decisiones de quién se vacuna o no, o anunciando la suspensión del proceso de vacunación el día sábado, así como gobernadores que anunciaron que el día de hoy las personas que estaban programadas a recibir su segunda dosis de una dosis anterior no iban a ser vacunados el día de hoy. Y improvisación y todo lo que hemos visto por las redes sociales, de videos y testimonios, e incluso ese amigo que en un momento de información del canal del Estado, el señor de la tercera edad hizo no una crítica, sino dijo lo que él sentía y y por qué había logrado vacunarse. Es decir, que oye, lo que debería ser un mensaje para los ciudadanos de tranquilidad, de saber que
está todo realizándose de la mejor manera para que todos nosotros tengamos la seguridad de que va a ser vacunado en estos 3 días. Todo lo que es la posibilidad de un llamado a la tranquilidad y a la angustia. De hecho, a nosotros se nos han comunicado cualquier cantidad de ciudadanos pidiéndonos que por favor, si creemos, si va a haber vacuna, y toda una cantidad de angustia de nuestros ciudadanos por esa misma razón. Y es triste esto, y más aún el anuncio de que van a llegar vacunas, es como lo que hemos dicho nosotros, la primera fase ha iniciado por lo menos 4 o 5 veces en los últimos meses, porque cada vez que llegaban vacunas decían que iban a iniciar la primera fase, y ahora se comienza una segunda fase donde aparte de la improvisación se sigue manteniendo esa tesis de utilizar un mecanismo que es tecnológico, que bienvenido sea, pero cuando el mecanismo tecnológico puede convertirse en un medio de discriminación, es la negación del derecho humano de las personas. Y es tan fácil vacunar a la gente de la tercera edad, porque cualquier país tiene una idea de cuántas personas tiene mayores de 85 años. Convócalos a los mayores de 85 años durante una semana, vacunan la mayor cantidad que pueda y utilizan los medios de comunicación. A ustedes, los comunicadores sociales, que estén informándole a la gente, educando al ciudadano que para tal fecha, de tal fecha a tal fecha, va a estar recibiéndose a las personas de tal edad para ser vacunados, con el único requisito presentar su cédula o el documento de identidad que tenga, porque es posible que haya ciudadanos que no tengan la cédula o no sean venezolanos, pero también hay que vacunarlos por una condición de humanidad simple. Bueno, y es elemental, doctor, lo que usted comparte con nosotros. Así ha ocurrido en otras partes del mundo sin mayores sobresaltos. Si me permite, vamos a reponer uno de los videos de la jornada de este fin de semana. Este concretamente corresponde al hotel, a las afueras del Hotel Alba Caracas. Allí la gente del partido, y esto lo coloca así el periodista Gabriel Bastidas en sus redes sociales, organizaba la fila de las personas que, acudieron para recibir una primera dosis de la vacuna, el biológico contra el coronavirus. Vamos a escuchar lo que pasó a estos dirigentes del oficialismo y la actitud de la gente que estaba a las afueras del Hotel Alba Caracas. Escuchemos. Por el auge que tuvimos el día de hoy, estamos teniendo prioridad al personal que le llegó el mensaje por el medio del carnet de la patria. No vamos a decir que no vamos a atender que no le llegó el mensaje, también le vamos a atender. Por eso que vamos a hacer esta lista, ¿verdad?, de estas personas, pero ustedes se van a organizar como ya esta cola aquí está organizadita, uno detrás del otro. Entonces vamos a anotar que estamos la gente del partido aquí anotando, ¿verdad? Tenemos a las muchachas que traen la lista. Bueno, es evidente que están hablando la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordar que esta actitud, lo hemos dicho desde el inicio, o sea, raya en un crimen, es decir, una actitud francamente criminal, esto de privar el acceso a medicinas, en este caso a la vacuna contra el coronavirus, de forma intencional, un grupo determinado de personas, en este caso aquellas que no están identificadas con el partido de gobierno de nuestro país. Y yo le pediría un comentario, doctor, lo escuchamos. Te digo, para mí me da una gran tristeza como hombre de salud pública escuchar eso, porque no solamente como hombre de salud pública, sino como cirujano. En mi desempeño profesional jamás tomamos una decisión para ayudar a un paciente preguntándole previamente si pertenece a un grupo político, ideológico o de género en específico. Eso es una falta de respeto a los ciudadanos, es un claro indicio que estamos ante una muestra de inclusive de discriminación, y a muchas de esas personas que están rechazando por no contar o no tener afinidad ideológico-política, es posible que también le esté sentenciando a muerte, porque si esa persona se enferma por haber estado en ese sitio donde no había las condiciones
de distanciamiento social, el uso adecuado de tapabocas, por decir algunas cosas, y se enfermen, se contagien y tengan las fases graves de la enfermedad, es un fallecido que nunca debió haber ocurrido y que nunca debió haber pasado esa situación. Es duro e indigna totalmente que haya un plan de esa manera de crear, de convertir algo que es un derecho del ciudadano en una actividad político-partidista. No hay palabras para describirlo y quizás hasta se me pueda salir algo al margariteño que tengo por dentro en este momento. Claro, porque en la práctica es un grupo de gente que está diciendo quién vive y quién no, en el marco de una pandemia tan grave como la que afecta a nuestro país. Ahora, doctor, yo le preguntaría, porque visto lo que ha ocurrido y compartíamos con la audiencia desde muy temprano la reacción de sociedades científicas de nuestro país, sin ir más lejos, la Academia Nacional de Medicina ha puesto sus conocimientos, su experiencia a la disposición del régimen venezolano para organizar esto, como, insisto, ocurre en otras partes del mundo, sin ir más lejos, en América Latina. Yo le pediría un comentario acerca de este tema, lo escuchamos. En efecto, mira, todos los profesionales del área de la salud, y me voy un poco más, todo el personal sanitario, los altos expertos y así también nuestros hermanos obreros, que sin ellos no podemos trabajar en muchos casos, han demostrado que tienen una cualidad muy importante, que es ser humanos y tener una mística del trabajo independiente de posiciones políticas, ideológicas y socioeconómicas. Es por eso que para nosotros ver esto y ver ese rechazo, esa sensación de no me interesa que todos vengan a decirme a mí, yo te quiero apoyar, no te estoy saboteando, no te estoy haciendo algo para que tú fracases, sino para que todo salga bien, y continúen esa actitud de oídos sordos. Es lamentable que pongas posiciones ideológico-políticas antes que el país, antes que los ciudadanos. Eso esperemos que en algún momento se paguen esas consecuencias desde el punto de vista de las leyes del hombre y de las leyes de Dios. Doctor, sobre lo que ha ocurrido con el sector salud, comentábamos al inicio un dato, estremecedor: más de 600 trabajadores sanitarios han fallecido por COVID-19 en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? En efecto, mi querida amiga, lamentablemente la organización de la cual cada día me siento más orgulloso de estar como director ejecutivo, decidimos hace tiempo ya llevar un registro de los fallecidos con criterios clínicos muy claros y epidemiológicos. Para los efectos del día de hoy presentamos un listado de 602 fallecidos, 415 colegas médicos, 121 enfermeras y 66 otros profesionales y compañeros obreros que también han fallecido. Y lo que más duele es que en otros países, recuérdense el año pasado que en España, para poner un ejemplo fácil para todos, cada vez que fallecía alguien del personal sanitario, todo el equipo de salud y la gente aplaudía de pie el minuto de silencio. Eso fue el año pasado. Ustedes han visto en esta segunda ola de Europa y otros países que se hayan repetido las escenas de aplausos porque falleció alguien del equipo de salud. Eso no está ocurriendo en la inmensa mayoría de los países. ¿Por qué? Porque los estados se prepararon para afrontar la segunda dosis, y lo otro más importante, el personal sanitario está totalmente vacunado. El caso más emblemático es Chile, que ya había vacunado al personal sanitario en el mes de diciembre del año pasado. Y Chile no es ninguno de los países del imperio X o el imperio Y, es un país igual que nosotros, que inclusive hemos aportado muchas cosas, aparte de profesionales, hemos aportado en otras épocas y otros momentos muchas cosas al pueblo chileno. Esa es mi respuesta, mi querida amiga, que definitivamente nadie está tomando en cuenta
el sacrificio de los ciudadanos venezolanos. Doctor, con relación a la vacunación del sector salud, creo que lo comentamos con usted, las declaraciones, ¿qué responde usted a las declaraciones del ministro del régimen de Nicolás Maduro? Él advertía que el 90% de los trabajadores ya habían sido inmunizados en nuestro país, lo escuchamos. Bueno, él dio esas declaraciones la semana pasada y quizás por cosas de estilo, nosotros hemos preparado hacer una encuesta la misma semana pasada para entender y tener un dato que pueda ser verificado, pueda ser comprobado, y iniciamos una investigación sobre el personal médico, tanto público, privado y jubilado. Y nos encontramos que en Venezuela, porque esto llegó a los 24 estados, y fue una encuesta exclusivamente a médicos, solamente se había recibido por lo menos la primera dosis y en algunos casos la segunda dosis, solo un 42% de los encuestados. Es decir, que en el gremio médico hay un 58%, y esta encuesta terminó el sábado, un 58% que ha estado sin vacunar. Y eso deja muy mal a la información que da el ministro, y de hecho hoy estaba leyendo una información de nuestros amigos de Petra Salud, que es la Federación de Trabajadores de Salud, en donde ellos hablan que en el sector de los obreros solamente ha sido vacunado un 50% a nivel nacional. Creo que alguien ha dicho una información sin haber verificado, o por lo menos pensaba que no iba a haber una respuesta tanto del gremio médico como del gremio no tan contundente, con papeles en la mano y en blanco y negro. Doctor Jaime Lorenzo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, director de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. Por cierto, doctor, ¿tiene usted información sobre lo que está ocurriendo con el oxígeno en el estado Zulia? Porque las imágenes también preocupan, y mucho, que han trascendido a través de algunos medios de comunicación y periodistas destacados en esta región del país. Lo escuchamos. En efecto, amiga, en este momento en el estado Zulia hay un desabastecimiento terrible del oxígeno de muchos centros, tanto públicos como privados, e incluso esas bombonas que las personas se llevan para su casa para darle una mejor calidad de tratamiento a sus familiares que tienen la enfermedad, y eso es producto y es un marcador indirecto. Cuando tú no tienes información sobre algo y uno de los instrumentos necesarios para atender a las personas que sufren la enfermedad, como es el oxígeno, ocurre lo que está pasando, eso nos está diciendo claramente el altísimo número de personas con las fases moderadas y graves de la enfermedad que se encuentran en ese estado. Por eso no es extraño que en la estadística que hablamos hace un momento, el estado Zulia haya reportado un número altísimo de personas fallecidas, y por parte de nosotros, que de la parte médico, más o menos, si no me equivoco, se reportaron 6 médicos fallecidos del número total de personas fallecidas, que fueron 20. O sea, casi un 40% de fallecidos son del estado Zulia. Doctor Jaime Lorenzo, gracias otra vez por atendernos, acompañarnos, director de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela. Por cierto, en el estado Zulia, el gobernador impuesto, saben ustedes, al margen de la Constitución, por el régimen de Nicolás Maduro, Omar Prieto, anunció que este lunes 31 de mayo, empezaban a establecer, había un programa para establecer el costo de las bombonas de oxígeno de forma regulada, con el impacto que sabemos que este tipo de medidas tiene. De ahí no se pueden pasar, decía él, a propósito del costo. El precio de la bombona en planta será $17 y para distribuidor tendrá un costo de $25. Lo cierto es que las imágenes también preocupan mucho porque, digamos, hay un grupo de ciudadanos ahora mismo buscando oxígeno para sus familiares, sobre todo aquellos que reciben tratamiento
en el hogar, en sus hogares, no en centros de salud. Monseñor Mario Moronta, por cierto, también alzaba la voz sobre lo que ha ocurrido este fin de semana. Se está vacunando solo a los que tienen afiliación política al oficialismo. Bueno, esto lo comentamos ampliamente hace algunos minutos con el doctor Jaime Lorenzo. Vamos a la pausa. Ahora eso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora compartimos parte de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Algunos titulares: más de 600 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19 en el país. Lo acabamos de compartir con el doctor Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. El último reporte, lo tomamos el Nacional, del régimen, señala que la cantidad de contagios aumentó a 232.800 y a 2.629 la de muertes. Saquen ustedes la cuenta, el porcentaje de ese total oficial, sin tomar en cuenta el subregistro que corresponde solo a trabajadores sanitarios en nuestro país. Juan Guaidó reaccionó en sus redes sociales: ni plan ni vacuna, sino discriminación, control social y segregación. Urge un plan de vacunación, decía el presidente interino, presidente de la Asamblea electa en 2015. Urge un plan de vacunación a través de la mesa técnica, el ingreso de COVAX y fortalecer la acción humanitaria de multilaterales. Habrá que ver si esto ocurre. Nicolás Maduro dijo que ahora será en julio cuando lleguen las primeras dosis en el marco del mecanismo COVAX. Habrá que ver cómo ocurre, ¿no? En qué términos ocurre esto. Javier Tarazona, director de Fundaredes, advertía en sus redes sociales que en Apure la Victoria se declaró una tregua y acuartelamiento el 30 de mayo, eso fue ayer. Se vio una suspensión de hostilidades, armisticio, según Tarazona, de la Fuerza Armada con el Frente Décimo de las FARC. Retirada militar de algunas zonas parece indicar el inicio de la liberación de militares prisioneros de guerra. Vamos a reponer uno de los testimonios de la madre de uno de estos militares. La situación, francamente, se presta para toda clase de interpretaciones, porque algunos decían en redes sociales, se le está dando el mismo estatus a estos grupos irregulares que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional. Usted lea la información y juzgue. Jornada especial, dice el Universal, de registro electoral inicia este martes. Como ha dicho Provea y otras organizaciones de nuestro país, tenemos cronograma antes que vacuna, ¿no? Lo cual nadie comprende. En otro tuit, el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, indicó que este organismo comicial pone a disposición de la población un enlace para acceder a los 24 puntos dispuestos para este operativo. Insistimos, estamos operativos de cara a un proceso electoral, pero la pandemia sigue adelante y el plan de vacunación, como ya sabemos. Iván Duque, presidente de Colombia, en una entrevista al País de España: no voy a aceptar
que nadie desangre a Colombia. El país entrevistó al presidente de ese país, de Colombia, perdón, en plena crisis de violencia. Hoy nos tocó a nosotros, esto está entre comillas, pero el estallido colombiano se va a repetir en muchos lugares del mundo. Como presidente no puedo renunciar al uso del estado de excepción. Si pudiera volver atrás, buscaría un consenso más amplio. Y seguramente se refiere el mandatario colombiano al tema de la reforma fiscal, que en su momento ni siquiera contó con el apoyo de su partido, el Centro Democrático. Alejandro Domínguez, lo dicho, y esta información, insisto, ha generado toda clase de reacciones. Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, escribió en su cuenta en Twitter: la Copa América será en Brasil. Quiero agradecer muy especialmente al presidente Jair Bolsonaro y a su gabinete por recibir al torneo de selecciones más antiguo del mundo. Igualmente mi gratitud al presidente Rogerico Caboclo y a la Federación de Fútbol de Brasil, Futebol, por su invalorable colaboración. Y bueno, lo cierto es que Brasil es uno de los países de América Latina y del mundo con mayor número de casos de COVID-19. Por eso las reacciones de todo tipo. Sobre este tema vamos a reponer algunos de los videos más destacados en redes sociales en las últimas horas. Uno tiene que ver con otra vez la jornada en el Alba Caracas. Allí se registraron distintas situaciones. Esto que vamos a poner corresponde a una trifulca porque evidentemente reinó, como decíamos, el caos, y muchas personas que intentaban acceder a esta instalación para ser vacunadas, bueno, denunciaron la desorganización. Vamos a ver lo que ocurrió. Señor, vale. Vale, ¿qué pasa? No, vale. Compadre, así no vale. Vale, ahora salud al hombre. Ya va. Bueno, olvídense ustedes de distanciamiento social y la gente, como es natural, porque ahora mismo los venezolanos lo que quieren, como en todas partes del mundo, es tener acceso a la vacuna para protegerse contra la pandemia. Y todos tienen derecho a ello. De más está decirlo, como decía el doctor Lorenzo. Y vamos a reponer también una declaración de la señora Petra Hernández, madre del sargento Dani Vázquez, quien se encuentra desaparecido. Esto está publicado por la cuenta de Twitter de Fundaredes desde el pasado 23 de abril, cuando fue enviado a una operación militar en el estado Apure. Desde ese momento sus familiares perdieron comunicación. Escuchemos el testimonio de la señora Petra Hernández. Buenos días. Me dirijo a las autoridades competentes por el hecho ocurrido el pasado 23 de abril en el estado Apure, donde mi hijo, el sargento mayor de tercera, Dani Vázquez, fue enviado en una operación militar. Y hasta esta fecha yo no he tenido respuesta alguna. Y como madre y familiares y amigos exigimos que nos den respuesta de mi hijo, ya que el día a día estamos desesperados viviendo esta zozobra, día a día donde no tenemos ningún tipo de respuesta de mi hijo. Y yo exijo ya que me den respuesta de mi hijo, porque como madre estoy sufriendo mucho, como madre, el día a día no saber qué ha pasado con mi hijo. Muchas gracias. Bueno, seguramente este testimonio genera toda clase de reflexiones internamente. Queremos pensar en el seno de la Fuerza Armada Nacional, sobre todo la política que ha habido o las decisiones que se han tomado con relación a estos grupos irregulares que hoy tienen en su poder a varios militares venezolanos. Vamos a la pausa. Ahora eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los microbios buenos. Nuestro cuerpo está atiborrado de microbios. Billones de estos microorganismos conviven en nuestro cuerpo y son fundamentales para nuestra salud. Nuestro microbioma, formado principalmente por bacterias, nos permite digerir lo que comemos y nos protege de patógenos invasores. Desde 2012, 4 investigadoras venezolanas, María Gloria Domínguez desde los Estados Unidos, Mónica Contreras desde Caracas y Magda Magris y Glida Hidalgo desde Puerto Ayacucho, se han dedicado a estudiar el microbioma humano en individuos de distintas partes del mundo. Sorprendentemente, han descubierto que el microbioma de un indígena del Amazonas es muy distinto al de un norteamericano, pero más parecido al de un africano, y pareciera ser que el estilo de vida juega un papel fundamental en la composición de este microbioma. Un ejemplo de esto son los partos por cesárea, que alteran sustancialmente el microbioma del bebé. El contacto del recién nacido con las bacterias de la vagina de la madre durante el parto afecta el tipo y la cantidad de bacterias que tendrá ese bebé en su cuerpo, algunas de las cuales les confieren cierta protección a futuro contra enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca y el asma. A partir de estos resultados, se han comenzado a explorar maneras alternativas para exponer a bebés recién nacidos por cesárea a las bacterias vaginales de su madre. Hallazgos como los de las científicas venezolanas revolucionan hoy la comprensión de numerosas patologías y en general de nuestra salud. Sin duda, tenemos mucho que aprender de nuestros microbios. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por la pandemia de coronavirus. Esta semana, entre el 31 de mayo al 6 de junio, será de cuarentena radical en nuestro país. Se sigue aplicando el esquema denominado 7+7 con el impacto que esto tiene.
De esto y más vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Es el profesor Ronald Balsa, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Varios temas, profesor, que discutir con usted, pero yo le pedí una primera valoración acerca de este plan o este esquema en específico. Ya han dicho del sector privado, la nueva presidenta de Concecomercio, sin ir más lejos, que la eliminación de este esquema es indispensable para reactivar nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, este es un tipo de esquema que lo que intenta es evitar el intercambio del virus entre las personas. Es una medida que solamente podría ser provisional. Es la que en otros países del mundo se ha tratado justamente de evitar por vía de planes de vacunación masiva, que puedan permitir intercambios seguros entre las personas. Lamentablemente en Venezuela el plan de vacunación es desconocido para nosotros, supuestamente va por una fase 2, pero vemos que las personas que supuestamente no deben encontrarse durante la cuarentena radical para evitar esos riesgos, terminan haciendo unas colas larguísimas, sin saber si van a ser vacunadas ese día. Por tanto, terminan siendo sometidas a riesgo de contagio. Es lo mismo que ocurre en estos 7x7 en los que hay alcabalas y detienen a las personas, les piden papeles o las hacen ir a sitios donde quedan detenidas por estar violando la cuarentena radical. En esos casos, pues la persona se expone también al riesgo de contagio. Y los funcionarios que trabajan en eso, que tienen que estar deteniendo a las personas y hablando con ellas, terminan corriendo el mismo riesgo o riesgos que son por lo menos comparables con los de los cajeros en los distintos comercios. Así que esta medida de 7+7, que es una medida arbitraria, se podía justificar por la necesidad de tener que aprender a utilizar el tapabocas, de limpiar el espacio, de hacerse consciente del riesgo de la enfermedad, y de esperar el plan de vacunación. Pero mantener esto de modo permanente lo que genera son problemas a los comerciantes, a los clientes que necesitan adquirir productos, y no preserva efectivamente del contagio. Ahora, profesor, el impacto que esto tiene, nosotros desde hace tiempo venimos mencionando la declaración que ofreció la presidenta del Grupo Santander. Me parece que el año pasado, Ana Botín decía el plan económico, el mejor plan económico para 2021 es la vacunación, sin duda alguna, y en la práctica para algunos países ha sido así, porque esto ha permitido la reactivación económica con más celeridad que en otras naciones como la nuestra. Yo le pediría un comentario porque da la impresión que en Venezuela priva más el control social que, bueno, la reactivación económica con el impacto que esto tiene para la población. ¿Qué opina usted, profesor? Lo escuchamos. Bueno, yo colocaría la vacunación dentro del presupuesto nacional, porque yo siento que en Venezuela perdemos la visión de conjunto con relativa facilidad. Los momentos en los que había una crisis alimentaria severa, pues, todos hablábamos de eso. El momento en el que la hiperinflación se hizo mayúscula, pues todos hablábamos de eso. Cuando el problema con el tipo de cambio se expresaba en unos casos, pues, bueno, que los precios de los bienes subían con el dólar, proponían dolarizar. Y luego, cuando el precio de los bienes subía en dólares, se decía que la inflación era en dólares. Cuando empezaron a aparecer los bodegones, pues el problema parecía ser que había una evidente desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza y de los productos a disposición. Ahora que tenemos esta pandemia, el problema es el 7+7 y la vacunación. Yo diría que si lo viéramos todo en conjunto, veríamos que lo que ha tenido en común toda esta crisis, desde los tiempos de la abundancia, es el mal uso de los recursos públicos. El hecho de que seamos un país petrolero que dejó de exportar petrolero y empezó a PDVSA a recibir bolívares
del Banco Central, que no sabemos cómo lo usa ni para qué lo usa, pero sí sabemos que generan esta hiperinflación. Y vemos que estamos en una crisis muy grave que se empeora por el coronavirus, pero al poner solamente la atención en las vacunas, es como que dejamos de ver el problema del hambre, el problema de la contracción económica, el agravamiento de la pobreza de todos estos años, el problema con las pensiones y con los salarios, ¿no? Del sector público. O sea, tendríamos que ver el presupuesto, porque allí el gobierno tendría que decirnos no solamente cuánto destina y cómo va a usar esos recursos para vacunarnos contra el COVID, sino cómo continúa vacunando contra el sarampión, contra el tétano, contra pues, todas las enfermedades, la tuberculosis que hay en el país. Cómo se destinan recursos para atender a los enfermos de SIDA, a los enfermos que requieren diálisis, cómo se trabaja con las cárceles, con las universidades. Es decir, las vacunas son como el último gran problema que tenemos encima, pero tenemos todos los demás problemas al mismo tiempo y deberíamos pensar, bueno, si tenemos problemas con Internet para la educación de los muchachos, pues hay que tener inversiones en Internet y hay que tener claridad de con cuántos recursos cuenta el gobierno y de qué manera puede haber alianzas transparentes con empresas privadas o públicas que sean o no venezolanas y que puedan trabajar en eso, porque ocurre lo mismo que con la gasolina. O sea, nosotros vemos otra vez grandes colas en Caracas y sabemos que las hay en el resto del país, pero no sabemos cuánto se está pagando por la gasolina, ni sabemos cada cuánto llega la gasolina, ni sabemos cómo van las refinerías en el país. Es decir, cuando se dice que el plan económico es un plan de vacunación, es como atender una de las aristas, la más visible en todo el planeta, pero apenas una. O sea, antes de que empezara el coronavirus estábamos en crisis. En el 2019 teníamos unos problemas enormes. Ninguno tenía que ver con el COVID. Es decir, yo recomendaría que pensáramos, a mí me llama mucho la atención lo poco que se habla en nuestro país del presupuesto nacional y de las cifras del Banco Central y del INE. Porque con eso nosotros podríamos decir, bueno, con razón, si no tuviéramos COVID, tendríamos el mismo problema en el arco minero, por ejemplo, de salud para las personas que viven allí, de destrucción del ambiente que tenemos allí. O sea, necesitamos tener visión de conjunto. Ahora, profesor, claro, yo supongo que esa declaración que nosotros hemos citado se aplica para países que no son Venezuela, obviamente. Pero en el caso concreto de nuestra nación, hace poco la Universidad Católica publicaba, mejor dicho, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP publicaba un documento muy interesante en el mes de mayo denominado Las reglas fiscales y la política fiscal en Venezuela, justamente mencionando lo que usted dice, incluso advirtiendo lo que ya ha dicho el Fondo Monetario Internacional sobre el balance del presupuesto, las reglas de la deuda, el gasto y los ingresos. La pregunta que yo le haría, profesor, ¿es posible aplicar este tipo de reformas que son necesarias para hacer frente a la crisis estructural que afecta a nuestro país, más allá de la pandemia, si no hay un cambio? Porque, digamos, esta administración no ha demostrado el más mínimo interés en solventar la crisis económica que viene arrastrando Venezuela, y de esto hemos conversado con usted en varias oportunidades. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Pareciera que el gobierno no tiene ningún interés, pero me preocuparía que la oposición tampoco lo tuviera. Es decir, que nosotros veamos mucha discusión sobre las condiciones electorales o del cambio del gobierno, pero poca discusión sobre qué hacer con los recursos públicos, incluso con lo que se esté manejando en este momento. Entonces yo pienso que muchas veces no hablamos, por ejemplo, tú y yo, para que el gobierno cambie sus políticas porque vemos que no tiene ningún interés, pero sí para hacer ver que nuestro problema no se corrige dolarizando, o no se corrige solo con vacunas, o no se corrige solo aumentando el salario mínimo, y que el cambio político, que para mí es esencial, es el de
proponer algo que vaya más allá de una solución al problema particular que nos agobia en ese momento. Porque al resolver uno, quedan todos los demás. O sea, nosotros tenemos que poder proponer una atención general para todos los problemas específicos que tenemos. Y a veces lo que lo vincula es el mal uso de los recursos públicos, ese uso opaco, arbitrario, porque sirve también como chantaje. O sea, al final, si recordamos, Nicolás Maduro dice que no puede vacunar porque no tiene los recursos que tiene la oposición, pero al mismo tiempo vemos que ordena hacer gastos de distintos tipos que no tienen que ver con las vacunas. Entonces dice, bueno, pero ¿cuánto estás gastando en unas cosas y por qué no gastas en otras? Porque yo no puedo ver el cuadro completo, porque te aseguro que hay maneras de reordenar los recursos públicos y de hacer evidente si se puede o no pagar esas vacunas que son urgentes para todos, para todas las personas que todavía están sanas y se podrían enfermar en los próximos meses. Claro, porque entre otras cosas conoceríamos, profesor, de dónde salen los recursos para pagar lo necesario para acceder al COVAX, por ejemplo. De la noche a la mañana, ese dinero apareció, nadie sabe de dónde, y finalmente Venezuela va a acceder, entendemos, a este mecanismo, a este fondo global. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. A regreso quisiera referirme a un tema que usted mencionaba, sobre el incremento de salario, lo que está ocurriendo, bueno, el impacto social de esta crisis. El tipo de cambio oficial cerró hoy en 3.115.766,53. Bueno, hace un mes, apenas un mes, hubo un incremento, un ajuste de salario mínimo a 7 millones de bolívares. Estamos hablando poco más de $2 mensuales, al igual que las pensiones de muchos de los viejitos que ayer estaban haciendo fila para vacunarse y que no lo consiguieron. Yo le pedí un comentario, profesor, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que se ha agravado evidentemente con la pandemia del coronavirus. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, y él mencionaba que bueno, la crisis no se resuelve con incrementos, aumentos de salario sin hacer frente al problema estructural. Y yo le comentaba, profesor, que hoy, hace un mes, bueno, el 1 de mayo, sin ir más lejos, se anunciaba un ajuste de salario mínimo a 7 millones de bolívares. Ya hoy el tipo de cambio está por encima de los 3.100.000, con lo cual significa un sueldo de $2, poco más, mensuales, al igual que las pensiones. Yo le pediría un comentario al respecto. Insisto, da la impresión, es evidente que el régimen de Nicolás Maduro no tiene el más mínimo interés de resolver la crisis. Lo escuchamos. Pareciera que no lo tiene, que no hay información ni siquiera sobre los detalles. Únicamente hay comunicaciones por Twitter o
televisión o por radio, pero no hay detalles. Y para que alguien pueda ofrecer ayuda a Venezuela, para que el Fondo Monetario haga un aporte particular a Venezuela, es necesario tener un plan detallado, un plan completo, información verificable por parte de los órganos multilaterales que puedan hacer algún aporte para Venezuela. En estos espacios en los que la discusión de los detalles se pierde y solamente queda el anuncio de un aumento del salario o de unos bonos que se entregan en un país que sigue sufriendo hiperinflación, pues la discusión pareciera desviarse, pareciera que únicamente el problema económico es desde el punto de vista del gobierno, que hay unas sanciones que le sirven de excusa para no hacer mucho más. Y en el camino, pues, todas estas dudas sobre procesos de privatización que pueden estar ocurriendo, que son más bien procesos de apropiación de activos públicos, quedan fuera del alcance de nuestra comprensión. Es decir, los descubrimientos de casos de presunta corrupción que ha hecho el fiscal recientemente parece que van hacia adentro de empresas como la Héctor Los Andes, por ejemplo, que fueron expropiadas y puestas bajo custodia del gobierno. Entonces, no sabemos mucho de lo que es esencial saber para estar en un proceso de recuperación de la actividad económica. Solamente son acusaciones y nada más. Profesor Ronald Balsa, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca de este tema que hemos debatido en la última parte del programa, el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Al cierre, comparto información de interés sobre el avance del examen preliminar contra varios representantes del régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Human Rights Watch, el director de esta organización, José Miguel Vivanco, reiteró que la salida de Argentina, es decir, la decisión de retirarse de la acusación, no influye en el proceso contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Vivanco afirmó que probablemente a mediados de junio la Corte Penal Internacional tome una decisión sobre investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y probablemente, según nos han dicho algunos abogados y dirigentes políticos, a eso responde, el aparente nerviosismo de algunos representantes del régimen de Nicolás Maduro en los últimos días sobre este tema. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.